Hola amigos, y hoy estamos en este episodio número 63 de nuestro Cardio Tips Podcast. Y antes de iniciar quisiera agradecerles a todos los que nos escuchan, nos ayudan en la visualización y en la divulgación de esta propuesta en conocimiento académico. Y de verdad el tener el Cardiotips Podcast en 214 personas como número uno en podcast, para nosotros nos llena el corazón. Tener 12.000 reproducciones en nuestro Cardiotips nos llena el corazón. Y saber que hay episodios como el de la aurícula derecha, que por cierto es la cavidad que más amo, que tengamos 620 reproducciones, de verdad nos motiva a seguir en esta propuesta día a día y a cada viernes sacar nuestro tips y nuestro Cardiotips Podcast. Hoy vamos a hablar de tiroides y enfermedad cardiovascular. Cardiotips Podcast. Existe un eje clave en el funcionamiento del organismo como lo es el eje tiroideo. Y es por esto que hoy vamos a realizar un recuento de la estrecha relación que posee con el sistema cardiovascular. La glándula tiroides y el corazón están estrechamente relacionados incluso desde el punto de vista embriológico y por consiguiente también fisiológico, concepto que se ve reforzado por los predecibles cambios de la función cardiovascular en los distintos trastornos tiroideos. Siento que la tiroides se altera el corazón e incluso el corazón se altera y se altera la tiroides. Es una unión bidireccional. Brevemente vamos a recordar estos mecanismos celulares. La síntesis de las hormonas tiroideas se regula a través de un mecanismo de retroalimentación negativa, que significa que si yo estoy detectando algo y se sube un nivel, pues disminuyo lo que yo produzco. Ese es el feedback negativo. O si yo detecto algo circulante y se baja, pues produzco más para volverlo a regular. Ese es el resumen de cómo en el sistema endocrino actúa el feedback negativo, en el que intervienen tres órganos muy importantes, que uno es el hipotálamo, dos la glándula hipófisis y tres la glándula tiroides. Y yo colocaría el cuarto, que es el corazón. Entonces vamos a colocar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, corazón. El hipotálamo, que está a nivel del sistema nervioso central, libera una hormona que es la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Esta hormona va y estimula la hipófisis. Esta hipófisis, al estimularse por esa hormona liberadora de tirotropina, va a secretar tirotropina, más conocida como la TSH o la hormona estimulante de la tiroides. A su vez, esta TSH va a ir a la glándula tiroides para estimular la producción y liberación de las hormonas tiroideas. Los cambios en los niveles de la hormona tiroidea son detectables por la hipófisis. Si detecta, como les mencionaba ahora, niveles bajos de TSH, pues va a liberar tirotropina para que se estimule. Por el contrario, cuando se detectan niveles altos de la hormona, disminuye la secreción de TSH. Esto nos conduce a concluir que es la TSH la que activa o inhibe la glándula tiroides, por lo que el rol de la TSH es crítico para la producción de la hormona tiroidea. Ahora, la T3, que es como la función principal de las hormonas tiroideas ya circulante, produce a nivel del corazón un aumento en el consumo miocárdico, aumento en la termogénesis tisular, también regula el metabolismo de la glucosa, los lípidos y actúa sobre el corazón y el músculo liso vascular. La hormona tiroidea también regula el inotropismo, generando inotrópico positivo con la hormona directamente, y cronotropismo, también en un efecto directo. Entre más hormona tiroidea, mayor va a ser el cronotropismo cardíaco, principalmente por el aumento del automatismo en el nodo sinusal, a través de mecanismos ya sea directos, como el que acabamos de mencionar, o indirectos. La T3 también puede activar o suprimir la expresión de genes, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede aumentar la expresión de genes en la superficie de proteínas cardíacas estructurales, canales transmembrana y receptores de superficie. Cuando la T3 ingresa al miocito, esta interactúa con los receptores nucleares de hormona tiroideas o RT3, los cuales pertenecen a la gran superfamilia de receptores nucleares. Y otros efectos indirectos de la hormona tiroidea ocurren en la membrana plasmática, con la regulación de la actividad de los transportadores iónicos y activación de canales iónicos sodio, potasio, calcio.
También disminuye la resistencia vascular periférica con la relajación del músculo liso vascular. ¿Esto qué quiere decir? Que esa hormona tiroidea es muy importante. ¿Para qué? Para decirle al corazón, lata más rápido, lata más lento o genere arritmias. Para decirle al corazón, lata más fuerte o lata menos fuerte en ese efecto inotrópico. También a nivel periférico en la resistencia vascular sistémica, y recordemos que la hipertensión tiene una fórmula muy bonita, que es ese gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica y la frecuencia cardíaca. Por esa razón, los factores principales, tanto de frecuencia como de gasto y resistencia vascular sistémica, están íntimamente relacionados los tres con el funcionamiento adecuado de esa glándula tiroides. Ahora, dentro de las manifestaciones cardiovasculares del hipertiroidismo vamos a ver varias. Se puede presentar hipertensión arterial hasta en un 30% y es más pronunciada en adultos mayores. El efecto neto de un aumento de la precarga y disminución de la poscarga genera un aumento del volumen sistólico. Los síntomas asociados son predominantes en esta patología. La mayoría de los pacientes experimenta palpitaciones, resultado de un aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil, además de posibles extrasístoles, ya sean ventriculares o supraventriculares. Por supuesto, también el examen físico es muy importante porque nos puede mostrar taquicardia, pulso irregular, hipertensión arterial sistólica con presión del pulso aumentada o diferencial aumentada, y la palpación precordial es hiperdinámica, ese corazón está latiendo rápido y fuerte, y en ocasiones podemos tener también edema periférico. En pacientes de edad avanzada, y aquí la cardiogeriatría por eso da vital importancia a la pesquisa de hipo o hipertiroidismo en todos sus pacientes, en esta población podemos tener angina, y esa angina puede incluso no ser enfermedad obstructiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contracción o de la contractibilidad ventricular y un aumento de la pared y de la tensión de la pared libre ventricular. El hipertiroidismo no tratado se asocia con un aumento en la morbimortalidad cardiovascular, y el hipotiroidismo clínico y subclínico también se han asociado con un aumento en el riesgo de falla cardíaca, fibrilación auricular y enfermedad coronaria. Como ven, la tiroides, el hipotálamo, la hipófisis y el corazón están íntimamente relacionados latido a latido. Vamos a hablar ahora de una arritmia que es la arritmia más frecuente de la población adulta, y es la fibrilación auricular en el paciente con hipertiroidismo. La fibrilación auricular es un motivo de preocupación en los pacientes con hipertiroidismo y puede ser, óigalo bien, el primer síntoma de un exceso de hormona tiroidea en los adultos mayores. La T3 aumenta la despolarización del nodo sinusal y la repolarización diastólica, y disminuye el potencial de acción y disminuye el periodo refractario relativo de esos pacientes en el miocardio con fibrilación auricular. ¿Qué genera esto? Taquicardia, más riesgo de arritmias supraventriculares y más probabilidad de generar fibrilación auricular asociada. El tratamiento de primera línea de la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular en los pacientes con disfunción tiroidea debe apuntar a restaurarles el estado eutiroideo, o sea, volver esa glándula tiroides normal o las concentraciones de hormona de estimulante de la tiroides normales en esos pacientes, y disminuyendo la circulación de la hormona activa que es la T3. Bueno, ¿y qué sucede en el caso de una tormenta tiroidea y enfermedad cardiovascular? Esta es la forma más severa de hipertiroidismo, es una complicación potencialmente letal, con un compromiso multisistémico y una mortalidad de 8 hasta un 25%. Estos pacientes pueden debutar con una alteración del estado mental, fiebre y no de etiología bacteriana, síntomas gastrointestinales donde principalmente es diarrea de alto gasto, taquicardia, arritmias supraventriculares, fibrilación auricular y colapso cardiovascular. Los desenlaces pueden variar según el abordaje de las manifestaciones cardiovasculares. Estos pacientes que van a requerir monitorización en una unidad de cuidado intensivo, uso de medicamentos antitiroideos, además de tratar los problemas médicos coexistentes. Si está hipertenso, bajar la tensión; si está taquicárdico, bajar la frecuencia cardíaca. Y aquí vienen uso, por ejemplo, de beta bloqueadores, y es de las pocas indicaciones donde no usamos un beta bloqueador cardioselectivo, sino un no cardioselectivo para
para tratar de disminuir la T3 reversa y que se sintetice o se libere mayor grado de hormona activa a la circulación. Espectro, ya vimos el hipertiroidismo. Ahora, cuando tenemos hipotiroidismo, esa función tiroidea está disminuida y como ya vimos, cuando la función tiroidea está disminuida, ¿qué hace la hipófisis? Libera más hormona estimulante de la tiroides. Por eso la TSH se eleva, ¿sí? Y cuando nosotros estamos encontrando un hipertiroidismo, podemos encontrar bradicardia sinusal, hipertensión diastólica, una presión de pulso, donde esta presión de pulso puede estar reducida, o sea, esa sistólica y diastólica tienen un volumen o una diferencia corta, debido a un incremento en la resistencia vascular sistémica, fatiga, falla cardíaca e intolerancia al frío. Adicionalmente, la contractilidad cardíaca también disminuye y el gasto cardíaco se encuentra reducido. La disminución de la contractilidad miocárdica se explica, al menos en parte, por modificaciones en la expresión génica causados por el déficit de hormona tiroidea. Las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas sanguíneas inducidas por el hipotiroidismo también conducen a grados importantes de hipercolesterolemia. Entonces, estos pacientes aumentan el colesterol LDL y aumentan las concentraciones de apolipoproteína B, que se produce un aumento en la oxidación del LDL, lo cual promueve la aterogénesis y desarrollo de enfermedad coronaria. Muchas veces nos preguntan, ¿y el hipotiroidismo qué tiene que ver con la enfermedad coronaria? Ahí está la respuesta. El tener ese déficit de hormona tiroidea circulante puede promover no solo el aumento de las concentraciones del LDL, sino la oxidación de estas moléculas de LDL y su adhesión al endotelio cardiovascular. Ahora, por último, los individuos hipotiroideos también pueden desarrollar derrame pericárdico, pueden desarrollar edema, y aquí es donde vienen esos hipotiroidismos severos, donde tenemos ya un síndrome edematoso generalizado, donde muy probablemente, si no controlamos esa concentración de hormona tiroidea de forma oportuna, podemos tener desenlaces irreversibles. Como conclusión, en este momento podemos decir que el sistema cardiovascular es un blanco principal de la hormona tiroidea y aún con cambios sutiles en la función tiroidea, ya sea en ascenso o en descenso, pueden conllevar a alteraciones cardíacas. El control de esta enfermedad tiroidea es muy importante para reducir el riesgo cardiovascular, de allí la invitación que extendemos como grupo de trabajo a que realicemos una búsqueda activa de la patología tiroidea en nuestros pacientes. ¿Para qué? Para tratarla de forma temprana. Esto es el mensaje que teníamos hoy de tiroides y salud cardiovascular. Nuevamente agradecer a todos los que nos escuchan en CardioTips Podcast. Les mandamos un saludo muy especial, que esta Navidad sea para todos cargada de salud, de academia, de felicidad, y que sigamos todos los días, cada día, cuidando el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.